Hola, nuevamente nos encontramos en el curso Variables y estructuras de control en Python, donde vamos a revisar la última actividad correspondiente a la semana 4, donde se abordarán los conceptos de los ciclos while, es decir, mientras, y el ciclo for. Bueno, para ello vamos entonces a desplazarnos hacia abajo. Vamos a ubicarnos en la actividad aprendizaje 4. Vamos a abrir el material de formación, que es maneja los artefactos donde nos muestra el desarrollo del tema, y vamos a abrir, como siempre, la guía de aprendizaje. Entonces vamos a darle clic aquí para acceder al material de formación y clic para acceder a la guía de aprendizaje. Bien, vamos a mirar primero qué nos pide la guía de aprendizaje para esta semana. Vamos a encontrarla por acá en la página número 7 más o menos. Acá, en la página número 9, actividad aprendizaje 4, usar estructuras de control iterativas en Python considerando los requerimientos del cliente. Aquí vamos entonces a mirar los ciclos iterativos con Python. Estos ciclos iterativos se presentan en cualquier lenguaje de programación. Si estoy desarrollando en Python, si estoy desarrollando en C Sharp, en PHP, en C++. Digamos que a nivel general, estos ciclos iterativos, como el while y el for, son ciclos que se manejan en cualquier programa de lenguaje de programación. Entonces, la importancia es tener bien claro el concepto, cómo se utiliza un for, cómo se utiliza un while, cuándo se utiliza un for y cuándo utilizo un while. Bien, entonces vamos a mirar acá el recurso, este recurso, ciclos iterativos con Python. Vamos a mirar la introducción. Generalmente se recomienda leer un poco la introducción, en donde nos da un contexto y una claridad del concepto. Acá nos muestra un pequeño mapa de proceso, del proceso for, del proceso while. Entonces llega el código, el intérprete del código, lo empieza a leer, llega a la condición. Si la condición es verdadera, entonces continúa, entra acá, ejecuta sus operaciones, vuelve, regresa de nuevo, evalúa la condición. Si continúa siendo verdadera, vuelve y entra y ejecuta las operaciones. Entonces, esto se vuelve un ciclo iterativo, por eso se llaman ciclos iterativos, hasta que la condición ya deje de cumplirse. Cuando ya la condición no se cumpla más, pues ya el intérprete sale de la condición y continúa, bien sea al final del script o en las siguientes operaciones. Miramos entonces el concepto del ciclo for. Nos dice: la estructura for se usa en aquellos casos en los cuales se tiene certeza de la cantidad de veces que se desea ejecutar un bloque de instrucciones. Ejemplo: leer 6 edades de aprendices, ingresar 100 salarios de empleados. Entonces, aquí tenemos la certeza de la cantidad de veces que se debe ejecutar. En este caso, para este ejemplo, 6 veces en el caso de los aprendices y 100 veces para salarios de los empleados. Es decir, que el bloque de instrucciones que se repite se denomina cuerpo del bucle. Hay que tener en cuenta el concepto de la palabra bucle. Bucle es como un ciclo iterativo y cada repetición se denomina iteración. Esta estructura de control iterativa se utiliza en situaciones en las que se desea que una variable de control tenga un valor inicial y un valor final predefinidos. No es necesario definir la variable de control antes del bucle, aunque se puede utilizar una variable ya definida previamente en el programa. El bucle for se puede usar para recorrer los ítems de cualquier secuencia: cadena, lista, tupla, conjunto, diccionario, y ejecutar un bloque de código sobre ese ítem. En cada iteración se tiene acceso a un único elemento de la secuencia. Es importante tener en
muy claro qué es el concepto de cadena en desarrollo de software, de lista, de tupla, de conjunto, de diccionario, para entender cuál es la esencia y cuál es la funcionalidad del for. La recomendación mía es que, bueno, afortunadamente tenemos internet, tenemos inteligencia artificial. Si colocamos en el navegador que es una tupla, de una la IA de Google nos va a traer la definición. Yo siempre recomiendo como definir la etimología, que es la raíz del origen de la palabra para tener un mejor entendimiento. Vamos a ver un ejemplo. Abro una nueva pestaña y, por ejemplo, coloco tupla etimología. Entonces, ya la IA, la visión general creada por la IA, me trae el concepto de la palabra tupla y la etimología, es decir, cuál es la raíz. Entonces, acá podemos ver que proviene del latín plus, con el sufijo tupla que utiliza para referirse a una secuencia ordenada de elementos. En matemáticas e informática, una tupla es una colección finita y ordenada de elementos, que puede ser de diferentes tipos. Ya, con esa claridad, pues ya si se desea profundizar más en el concepto, podemos ver inclusive hasta imágenes de cómo se representa una tupla, inclusive hay leyes, etcétera. ¿Ya? Podemos ir desagregando el concepto. Lo importante es que tengan claro este tipo de palabras como un diccionario, ¿cierto? Como un glosario de palabras que nos ayude a entender y eso nos da mejor sentido y mejores bases para entender los ciclos, los bucles, como el for y como el while, cuándo lo utilizo y cuándo no. Bien, acá podemos ver entonces un ejemplo. Se va a crear una variable que se llama animales y se va a asignar un arreglo. Esto es un array. ¿Qué es un array? Es un conjunto de elementos que se manejan, ¿sí?, dentro de la misma variable. Entonces acá se va a crear un arreglo que va a tener estos animales: león, tigre y cocodrilo. ¿Ya? Y aquí, mire que entra el bucle for, donde nos dice para un animal, en animales, es decir, animales es la variable y animal es esa variable que va a recorrer todos los animales que hay acá en el arreglo. ¿Listo? Acá nos dice entonces imprimir. El animal es 0, el tamaño de la palabra es 1, forma animal y longitud animal. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a hacer el recorrido desde la primera posición del arreglo, que es 0, el tamaño de la palabra del recorrido, en este caso el tigre, y la longitud. Entonces mire que acá nos muestra el resultado. El animal es posición 0, el león. Tamaño de la palabra es, entonces acá nos dice describir la longitud que tiene la variable animal. Recuerden que esta variable animal es la que se va a encargar de almacenar el recorrido de todo el arreglo. Entonces, primero almacena león en animal. Entonces ya coge acá lo que tiene guardado en animal, que es león, y con esta función len de longitud me cuenta la cantidad de palabras. Luego sigue el recorrido a la posición 1 y luego sigue el recorrido a la posición, perdón, a la posición 2 y a la posición 3. Recuerde que un arreglo arranca a la posición 0, 1 y 2. Tiene 3 posiciones, pero el conteo empieza a partir del número 0. Y aquí, bueno, aquí nos explica la estructura del ciclo for. Inicialización del contador, condición, incremento del contador, operaciones, vuelve y sale. La inicialización del contador, acá está. El incremento, la condición, esta es la condición. Y luego viene el incremento del contador para ejecutar las operaciones que hay acá.
Bueno, luego acá nos habla sobre el uso del rango. El ciclo iterativo for se puede usar la función range o rango para indicar un rango de valores. Es range, valor inicial, valor final. Y es posible indicar solo un valor final. En caso tal, el ciclo inicia en 0. Entonces acá dice for i, declara la variable temporal i en range 5. Print i, fin del ciclo. Entonces acá arranca a recorrer los 5 elementos del rango. Entonces arranca rango 0, imprima cuánto vale i. 0. ¿Listo? Es decir, la inicialización del contador, la condición, acá establezco la condición y en rango 5, el incremento del contador se incrementa automáticamente. ¿Y cuál es la operación? La operación acá es imprimir lo que tenga la variable temporal i. Lo que hace entonces, 0 entra, ¿sí? Cumple la condición, hace la operación, que es imprimir en ese momento lo que tiene la variable i, que es 0, sale de nuevo, sigue evaluando, ahora el incremento va en 1, si cumple la condición, imprima lo que tenga ahí, ahora ya no es 0, sino 1, sale nuevo, evalúa, 2, imprime, 3, imprime, 4, imprime, 5, imprime. Cuando ya llega acá, ya la condición no se cumple, entonces salta y sigue las demás instrucciones. En este caso, ¿cuáles son las demás instrucciones que están ya después por fuera del bucle? Es esta instrucción, fin del ciclo. Entonces, acá vemos el ejemplo. 0 se cumple, 1 cumple, 2, 3, 4. No 5, ¿por qué el 5 no? Porque si quisiéramos imprimir el 5 tendríamos que colocar acá rango 6. Recuerde que acá el recorrido inicia desde el número 0. Entonces acá tenemos 5 elementos, el 0, 1, el 1 es el segundo elemento, el 2 es el tercer elemento, el 3 es el cuarto elemento y el 4 es el quinto elemento. Y después ya no hay más, ya se acabaron los 5 elementos, entonces imprima fin del ciclo. Si se especifica. Continuamos entonces, acá pues ya nos da otro ejemplo, si se especifica el valor inicial, mire que acá está especificando el valor inicial y el valor final. Esto lo que haría entonces es imprimir estas operaciones. Esta operación acá, ¿qué quiere decir? Que es una potencia. Ejemplo, el valor inicial me está diciendo que es 2. Entonces, i vale 2. ¿Listo? Luego me dice, imprima i y también el resultado de la potencia de elevar i al cubo. Entonces acá imagínense que tenemos un 2 elevado al cubo y 2 elevado al cubo es 8. Luego sigue, vuelve, evalúa. El segundo valor ya es 3. No es 0. ¿Por qué no es 0? Porque estamos estableciendo el valor inicial en 2. El valor inicial es 2, por eso acá no aparece ni 0 ni 1. Después de evaluar el valor 2, ¿cuál valor sigue? 3. Imprima lo que tiene ahí en esta nueva iteración, que es 3, y ese 3 elévalo al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. Acá está. Siguiente valor es 4. Y ese 4 elévelo al cubo. Siguiente valor, ya cumplió la condición, ya no hay más valores, entonces sale de la iteración y por fuera tengo la instrucción fin de ciclo. También podemos evaluar dentro del rango un valor inicial. Ya evaluamos un valor absoluto en el rango.
un valor inicial y un valor final. Y ahora evaluamos un valor inicial, un valor final y un decremento. Miren que acá vamos a hacer con el bucle for, vamos a iniciar en el valor 10 y vamos a hacer un decremento de menos 2 posiciones hasta que llegue 0. Menos 2 posiciones hasta que llegue 0. Arrancamos en el primer valor. Imprímame lo que hay en el primer valor. Entonces me imprime el 10. Ahora, el segundo valor, aplíquele el decremento e imprima ese decremento 8, 6, 4 y 2 hasta que llegue al final del ciclo. Acá ya me indica los usos y la estructura. La sentencia for se puede usar para imprimir secuencias tales como cadenas, listas, tuplas, conjuntos o diccionarios. Y me muestra el ciclo iterativo en cadenas. Entonces, para la variable carácter en hola mundo, imprima carácter, fin del ciclo. Entonces, lo que hace acá es recorrer esta secuencia de cadenas y me las imprime de esta forma. En listas, entonces creamos una variable nombre, va a almacenar la cadena de caracteres Alicia. Recuerde que es una cadena de caracteres porque está encerrada en comillas. Una variable edad va a almacenar el número 25. Y vamos a ejecutar, o acá se ejecuta esta instrucción, imprimir, me llamo, el nombre y tengo la variable edad en años. Entonces acá dice, me llamo Alicia y tengo 25 años. Números, variable de números, en este caso es un array que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? Tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Tiene 6. 6 elementos. Creamos así el ciclo for o el bucle for, una variable temporal número que es la que va a almacenar el recorrido en el array de la variable números. El primer recorrido es 0, entonces este 0 se almacena acá en número, lo imprimo y creo una variable que se llama end y le asigno un espacio en blanco. ¿Para qué? Para que este espacio en blanco se vea reflejado acá. Entonces, el lenguaje de programación, el intérprete, hace el recorrido del arreglo, lo va almacenando en esta variable temporal y va imprimiendo lo que tiene almacenado mientras va recorriendo el arreglo. Y acá se puede ver el resultado. Recuerden que estos ejemplos ustedes lo pueden ejecutar en el IDRE de Python, ¿no? Acá en el IDRE de Python se puede ejecutar estos elementos, estos scripts. Pueden hacer el ejemplo para que ustedes mismos vayan apropiando el concepto, ¿no? Entonces vamos a hacer Alicia, edad, 25. Aquí voy a darle espacio, le voy a dar imprimir. Es acá, me llamo. Lo que tenga, vamos a ver acá mi teclado está en otro idioma. Bueno, y aquí podemos ver el resultado. Había obviado esta letra F, no la había visto. Esta letra F en Python me indica que lo que debe imprimir es lo que tenga almacenado dentro de esta cadena de caracteres, la variable nombre y la variable edad. Si yo no utilizo esta letra F, mire que me trata todo esto como una cadena de caracteres normal. Y miren lo que me imprime, tal cual. Pero yo quiero es que me imprima lo que haya almacenado en la variable nombre y en la variable edad, pero que me la imprima dentro de la cadena de caracteres. Entonces, para que esto suceda,
tengo que o debo de anteponer la letra F, que significa F strings en Python. Entonces mire que aquí ya me imprime y me trata esto como una variable. La recomendación es que utilice el INDLE y vaya replicando estos mismos ejercicios con la explicación que le está dejando en el video y con la explicación que está dando el componente formativo. Acá ya nos explica el uso del bucle for en tuplas. Entonces, esto es una tupla. Se crea una variable con estos valores y la instrucción la tupla es. Y acá utilizamos el for, creamos una variable temporal que vaya recorriendo todo lo que tiene almacenado esta variable conexión. Entonces, él va almacenando primero esto, lo almacena en parámetro y lo imprime. Luego, hace lo mismo con root, con este número y con este string. Y al final termina el ciclo. Acá ya nos explica el uso iterativo en conjuntos, lo mismo. En diccionarios, mire que es un arreglo de palabras. Y también se puede combinar con estas sentencias. Son sentencias que se utiliza para interrumpir el ciclo iterativo. Acá nos da la definición. Con frecuencia se requiere interrumpir un ciclo repetitivo, bien sea porque cumple una condición o se desea salir inmediatamente de ese ciclo. Por eso se utilizan estas sentencias. Entonces acá pues se imprime esta cadena de texto que dice, que titula pues lo que se va a revisar o lo que se va a poner como ejemplo. Si el carácter, bueno, crea el for, una variable temporal carácter en este string. Y aquí viene, mire que dentro del for yo puedo colocar un condicional if que se vio en la semana anterior. Si el carácter es igual a n, que inserte una sentencia break, es decir, acá nos dicen, a veces los ciclos se vuelven infinitos porque la condición siempre es verdadera. Entonces, existe una instrucción en Python que permite salir de un ciclo en medio de su ejecución. Esto lo hacen cuando, por ejemplo, hay bucles infinitos y sucede que el programa o el código se queda en ese bucle y se queda utilizando recursos y nunca hay una finalización. Pongámoslo en ejemplos más, digamos, más cotidianos. Por ejemplo, cuando el computador, que uno dice, se quedó bloqueado y aparece un circulito dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Y qué es lo que le toca a uno? Reiniciar el computador o apagarlo o desenchufarlo, cortarle la energía y volver a reiniciar. Ahí, digamos que técnicamente hubo un bucle infinito que el programa no supo interpretar y se queda ahí en ese bucle, no tiene salida, no le deja continuar trabajando en la tarea que venía desarrollando en el programa. Entonces lo que hay que hacer es controlar, suprimir y reiniciar para romper ese proceso. Entonces aquí en el código de este lenguaje de programación, ese controlar, suprimir viene siendo como el break, ese que lo sacas y el ciclo queda infinito. Y aquí vemos pues el ejemplo. Entonces mire que el carácter, todo va a ser verdadero, siempre va a ser verdadero. Entonces acá, cuando el carácter sea n, rompa el ciclo iterativo. Entonces me imprime el carácter actual y sale el fin del ciclo. Para eso utilizamos el break. Ahora, el continuo son sentencias que ignoran ciertas instrucciones y vuelven a iniciar el bucle. Entonces,
Acá también nos muestra un ejemplo. La idea es que lo repliquen aquí en el IDRE para que vean o que ustedes mismos hagan ese proceso y vean cuál es el resultado. Y finalmente la sentencia PAS, que pues como su nombre lo dice en español es pasar. Es una sentencia nula, o sea que no pasa nada cuando se ejecuta. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se requiere una instrucción, pero no se requiere ejecutar ningún código. Entonces acá lo que hace es eso. Llega a la letra N, no ejecute nada, simplemente continúe imprimiendo hasta que llegue al fin del ciclo. Así como anteriormente habíamos visto que los if anidados tenían un if else o if else, el for también tiene su propio else o también se puede utilizar con el for. El bloque else se ejecutará cuando la expresión condicional del bucle sea falsa. Entonces, si esta expresión inicial es falsa, pues entonces se ejecuta la siguiente expresión. Es muy similar a lo que se hizo anteriormente con la sentencia if. Y luego, pues viene la explicación del ciclo iterativo while. Entonces, el while evalúa una condición. Si es verdadera, ejecuta un bloque hasta que esa condición sea falsa y continúe el desarrollo del código o llegue a su fin. El ciclo iterativo while permite repetir la ejecución de un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición, es decir, mientras tenga el valor true. Recuerden que con el ciclo for se conocía de antemano la cantidad de veces que se puede recorrer el ciclo y uno lo establece. Acá en el ciclo while, el ciclo iterativo while, esa condición, digamos, esa cantidad de veces no se conoce o a veces no se sabe, entonces se trabaja con los valores booleanos de true o false. Es decir, que mientras la condición while, en español es mientras la condición se cumpla, pues acá se ejecuta el cuerpo del bucle, el bloque. Miremos este ejemplo. La variable i es igual a 1. Mientras i sea menor o igual a 11, entonces que imprima el valor de lo que tenga ahí en ese momento y haga un incremento en más 2. Es decir, que inicialmente arranca 1. 1 es menor o igual a 11, sí. Imprima el valor de i, que en este caso es 1, y a ese valor que tiene i, súmele el número 2. Entonces, imprime, lo que hay en i, que es 1, lo incrementa en 2, pero mire que no lo imprime. Él lo incrementa en 2, sale del ciclo iterativo y vuelve a evaluar la condición. Ya i no vale 1. ¿Cuánto vale i? En este caso, 1 más 2, 3. Y ya vale 3. Entonces, en este caso, ya i tiene el valor de 3. Mire acá, miremos acá este mapita. La condición es i, que vale 1 inicial, es menor o igual a 11. Si es verdad, entonces ejecute el bloque, que es imprimir i e incrementar ese valor que trae i en 2. Entonces ya el nuevo valor de i vale 3. Vuelve y evalúa la condición. ¿3 es menor que 11? Sí, entonces es true. Vuelve de nuevo. Ahora imprima lo que tenga ahí en este segundo recorrido, que ya es 3. Y ese 3 increméntelo en 2. 3 más 2, 5. Entonces acá se va viendo el resultado. Luego, a ese 5 increméntelo en 2. Ya vale 7. 7 es menor que 11, sí, imprima cuánto tiene i. Y en este momento tiene el valor número 7, entonces lo imprime. Y ese valor, súmele 2.
Entonces ya cuando vuelva a evaluar acá la condición, ya ahí vale 9, porque 7 más 2 es 9. 9 es menor o igual a 11, sí, imprima entonces ese valor y súmele o aplíquele nuevamente el incremento en 2. 9 más 2 es 11. Entonces, ese 11 viene acá. Si yo tuviera solamente y es menor que 11, ya el calciclo ya no se cumple porque solamente tengo el menor. Pero como acá lo estoy acompañando igual, entonces y es menor o igual a 11, en este caso el valor de y es 11. 11 es menor o igual a 11, sí, no es menor, pero sí es igual. Entonces entre, imprime 11 y hace 11, súmele 2. 11 más 2, pues es ya ese número. Entonces volvemos. ¿Cuál es el nuevo valor de i? ¿Y ese nuevo valor de i es menor a 11? No, ya es mayor a 11. Entonces ya ahí la condición es falsa, es false. Como ya es false, él se sale del ciclo y viene acá a este punto que se llama fin. Pero en este punto fin hay una instrucción que es esta: imprima programa finalizado. Y acá se muestra. Esa es la explicación del recorrido. Ya aquí pues nos detalla un poco de qué otras cosas podemos venir haciendo en ese ciclo iterativo while. Los tipos de bucle while. Por eventos, controlado por evento. También podemos utilizar estas tres sentencias que la utilizamos en el for. Y ese es los conceptos que se manejan en este componente formativo. Ya si quieren evaluar o practicar o evaluarse aquí, pueden ejecutar esta evaluación. No es, digamos, no tiene un peso en la calificación del curso, pero sirve para validar sus conocimientos. Entonces, por ejemplo, la función range, ¿qué me indica? Un rango de valores. La sentencia continua, continue, se usa en cuáles bucles. Se usan los bucles para volver al inicio, para continuar, para salir. Es continuar. La sentencia break se usa en los bucles para reiniciar el bucle, para saltar una instrucción o para salir del bucle. El break rompe el bucle, pero vamos a ver si nos da para reiniciar. Bueno, acá nos dice, creo que era para salir del bucle entonces. For, cuando se repite el ciclo un número predeterminado de veces, cuando se repite el ciclo de cumplirse una condición una sola vez, un número predeterminado de veces. ¿Por qué? Porque la otra que decía cuando se repite el ciclo de cumplirse una condición es el while. Cuando se repite el ciclo al cumplirse una condición. Entonces acá nos dice, observa el siguiente código Python e indique cuál es la sintaxis correcta. Entonces acá ya nos dice cuál, todas parecen ser similares, ¿no? Podemos hacer acá un chancuco. Entonces miren cómo arranca el ciclo for. For y en un rango, 2 puntos. Acá, ¿cuál es la sintaxis correcta? Entonces, acá lo que queremos es hacer un incremento. Acá, si la variable es igual, estamos haciendo una comparación, entonces recuerde que la comparación es con doble igual. Listo. Volverlo a intentar o revisar respuestas. Bueno, aquí fallamos en una.
que era esta para salir del bucle. Esto ayuda mucho a reforzar los conceptos. Ahora vamos a la guía. En la guía tiene la misma dinámica que se ejecutó en las guías anteriores. Abrimos el idle de Python, creamos un nuevo archivo, ese archivo lo guardamos. Entonces vamos a ponerle semana 4. Y lo que vamos a hacer es transcribir, obviamente entendiendo qué es lo que estamos transcribiendo, esta porción de código, la transcribimos, la ejecutamos y guardamos las capturas de pantalla en un documento en Word y lo exportamos en PDF. Entonces hacemos uno para el ciclo for y hacemos otro para el ciclo while y lo guardamos en formato PDF. Y ese formato, ese documento, lo podemos hacer en un solo documento. Lo enviamos aquí. Bueno, acá ya me sacó. Vamos a enviarlo, bueno, ya volví a ingresar. Vamos a enviarlo aquí en el material de formación 4. Entonces, el documento en PDF del taller ciclo for. ¿Qué es lo que se va a ver? Este documento donde usted muestre el proceso que hizo en su propio idle de Python con el resultado. Y en el ciclo iterativo while, el mismo procedimiento, lo que hizo usted al transcribir este código en su ciclo en su idle de Python, ejecutarlo, tomarle captura al resultado y pegar esas capturas en un documento en Word y exportarlo en PDF. Y con eso finalizamos la actividad, la semana número 4 y el curso global de Python. Eso es todo de este curso, donde se revisaron tipos de variables, tipos de estructuras, ciclos iterativos, condicionales, que es lo que abarca todo el curso. Teniendo claro ya esos conceptos, ya es más fácil construir y desarrollar scripts en cualquier lenguaje de programación, no solamente en Python. Eso es todo por hoy, todo por el momento y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.